Pues mientras tanto. Bien. Bueno, ahí empiezan a conectarse. Bueno, chicas, no se decía, ¿para quién es importante justamente que el Estado sea el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía? Sobre todo para los excluidos, para los que no les queda otra que recurrir al Estado, para los que no les queda otra que recurrir a nosotros como rostro visible del Estado en el territorio, como les decía, ¿no? Entonces, en eso hay un punto de partida importante que lo decía Olga Páez, si quieren lo pueden anotar. El punto de partida que decía Olga Páez como trabajadora social de la Universidad de Córdoba, dice es reconocer a los individuos como sujetos de derecho. Creo que se lo he dicho varias veces en estos años, pero no está mal recordado. El punto de partida de todo trabajador social, ¿cuál es? Es uno solo, no hay muchos puntos de partida. O sea, ¿de dónde salimos? Dale, ¿cómo salimos para ser trabajador social? Bueno, salimos primero como base, como muy base, como los cimientos de una casa, es reconocer a los individuos como sujetos de derecho. A partir de ahí comenzamos bien. Si nosotros empezamos a reconocer, si como punto de partida tenemos reconocer a los individuos, en vez de como sujeto de derecho, como obstáculos, o como personas que vienen a molestar, o como que no saben qué hacer otra cosa que hacer y vienen al hospital, o que aquellos que se levantan un día y dicen, oh, tengo ganas de ir al hospital a echar las bolas a Matías, o que se levantan un día y dicen, voy a ver la Nati a ver qué me puede solucionar, porque nah, la verdad que estoy aburrido, tengo ganas de mirar la novela y tengo ganas de ir a ver la Nati. Eh, bueno, ya ahí se complica todo. O sea, si erramos el punto de partida, obviamente que el camino va a estar errado, porque ya salimos al punto de partida mal. Entonces, siempre recuerden esto. ¿Cuál es nuestro punto de partida como trabajadores sociales? Reconocer a los individuos como sujeto de derecho. Si no solo a la persona que entra al servicio social, lo estamos viendo y configurando como una persona que es un sujeto de derecho con todo lo que eso implica, o sea que si nos vemos como un sujeto de derecho, quiere decir que si viene al servicio social, ¿qué pasa? ¿Tiene un derecho qué? A ver. Vulnerado, Exactamente, tiene un derecho vulnerado. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Tratar de qué? garantizar los derechos. Efectivizarlo. De garantizarlo, de efectivizarlo. Muy bien, Joa. Y muy bien, Neuge, de garantizarlo, efectivizarlo. O por lo menos hacer todo lo posible para que eso así sea, ¿no? Ese es nuestro punto de partida. Si de ahí nos desviamos, ya estamos complicados. Entonces, diciendo esto que decía Olga Páez, traigo a colación lo relaciono con lo que dice O'Donnell. Y para los excluidos, es importante justamente que nosotros, que somos los que le damos voz a los que no tienen voz, como yo les digo siempre, somos los que le damos voz a los que no tienen voz, ¿no? Básicamente, a los nadie, decía Galeano. Y a veces, hasta nosotros, para no complicarnos la vida, ni siquiera, también nos quedamos afónicos, valga la metáfora. ¿eh? También nos quedamos sin voz por esos que no tienen voz. Porque se nos hace más fácil no ser afónicos o difónicos, como quieran, con la pérdida total de la voz o poquito. Nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque si yo no digo nada, no molesta a nadie. No molesto al sistema. Me convierto en un trabajador social funcional, lo que vimos el año pasado en planeamiento. ¿Se acuerdan? Y no me convierto en un trabajador social crítico. Es más fácil, chicas, sépanlo esto, que les quede claro. Yo tengo una mate, ¿qué es más fácil ser? Y obviamente que es más fácil ser un trabajador social funcional. Mirá que, pero a millones. Es mucho más fácil adaptarse al sistema. Es una pavada, chicas. Adaptarse al sistema se adaptan en horas, ni siquiera en un día. O sea, yo los traigo a mi trabajo acá y les digo, adáptense al sistema de salud, y en 2 horas se adaptaron. Y ya está, y se las comió el sistema. Ahora, si quieren aprender a trabajar como realmente va a trabajar un profesional del servicio social, va a llevar más tiempo, porque hay que ser un trabajador social crítico. Darle voz a los que no tienen. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Bien. En este sentido, nosotros no podemos permitir, dice O'Donnell, que el Estado sea débil y angosto. Y habla, no lo pone junto a débil y angosto, los pone separados. ¿Qué quiere decir que un Estado sea débil? Que el Estado sea débil quiere decir que en las 4 dimensiones que yo hoy les nombré, en las 4, conjunto de burocracia, sistema legal, foco de identidad colectiva y el Estado como filtro, en esas 4, dice, el Estado es débil cuando en esas 4 dimensiones hay un déficit. ¿Qué quiere decir que hace un déficit? Que no se cumplan. Eso es débil, un Estado débil. Un Estado débil es que el conjunto de normas, o sea, el conjunto de burocracias, el conjunto, el sistema legal, el conjunto de normas y leyes, no estén claras. Es un Estado débil. Y el Estado argentino es un Estado débil. ¿Por qué?
no no están claras las normas en cuanto a la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo. No están claras, entonces es un estado débil, ¿se entiende? Un ejemplo muy banal como para entenderlo, no es que no vamos a hablar de ese tema justo, no es un tema para hablar así tan sencillo. Y distinto, dice O'Donnell, es un estado angosto. Yo la verdad siempre digo que esta definición la escuché de la única vez de la mano de O'Donnell, nunca escuché del estado angosto. Siempre de un estado débil, sí, pero un estado angosto, no, lo habla O'Donnell, es propio de él, en un término de él. ¿Tá? Es que un estado angosto es el que nosotros debemos evitar como trabajadores sociales, que es el que no permite la participación de todos los habitantes de la sociedad. Entonces, ¿qué dice O'Donnell? Dice, a ver, el estado angosto es ese justamente, el que no permite la participación de todos los habitantes de la sociedad. Dicho en nuestras palabras, en las palabras de un trabajador social, sería no permite la participación de todos los sujetos de derecho. Si no permitís la participación de los sujetos de derecho, porque a los sujetos de derecho no lo estás viendo de esa manera, justamente. No lo estás viendo como un sujeto de derecho, lo estás viendo como un individuo más, como un usuario, como un cliente, como un beneficiario, pero nunca como un sujeto de derecho, como un titular de derecho. ¿Se entienden las diferentes concepciones? ¿Bien? Bien, perfecto. Sí, Bien, bien. Bueno, entonces, dice O'Donnell, al Estado le cuesta mucho admitir a diversos sectores sociales como sujetos de pleno derecho, a los que encara con prácticas clientelistas o con violencia. ¿Se entiende? Entonces O'Donnell dice, el Estado es débil cuando fallan alguna de las cuatro dimensiones, cuando tienen un déficit las cuatro dimensiones. A su vez, es angosto cuando no se permite la participación de los sujetos de derecho. Entonces, no se los considera como sujeto de derecho, entonces no lo permite participar. También dice O'Donnell que al Estado le cuesta mucho admitir a todos los sectores, a diversos sectores sociales, digamos, ¿no? Como sujetos de derecho, de pleno derecho. Le cuesta admitirlo. Entonces, ¿qué hace? Directamente los encara, los aborda de dos maneras. Los aborda o con prácticas clientelistas, digamos, bien, o clientelares, si quieren decirlo de otra manera, o bien con violencia, directamente, con la represión. ¿Tá? Cuando un sector social sale a manifestarse por cualquier tipo de paro, huelga o lo que sea, se reprime y listo. Y se terminó la cuestión social. Si se hace una marcha por el pedido de trabajo, porque hay poco trabajo en la Argentina, lo cual también es cierto, obviamente, por eso hay tanto nivel de pobreza en la Argentina, más en estos últimos tiempos, con las consecuencias también que ha habido de la pandemia y demás. ¿Qué es más fácil para el Estado? Y para algunos estados es más fácil reprimir, acallar de alguna manera, entre comillas, acallar la voz del pueblo, digamos, que dar una solución real. Dar, no sé, dar créditos de pleno empleo, dar créditos a la industria para que tomen más empleados, sí, dar algunas oportunidades de trabajo reales, efectivas. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacen? Más fácil la agarran o lo reprimen o básicamente hacen como hace poquito, nada, te doy un bono de tanta plata a los trabajadores informales que actúa como parche, ¿no? Alberto Fernández anunció ahora hace poquito un bono para los jubilados y demás. Yo no digo que esté mal la política al 100%, todo tiene matices. Digo que si bien es una ayuda, obviamente es una forma de incentivar el consumo a través de ponerle inyección a ese círculo económico y que es justamente con los consumidores, porque los jubilados y demás no se fugan la plata, no la mandan al exterior, ¿no? Sino que la ponen enseguida en el sistema económico local, ¿no? En el almacén del pueblo, en la verdulería, en la carnicería, donde sea. Pero también digo que no tiene que quedar ahí la intervención, ¿no? O sea, si yo hago eso como parche y no soluciono la cuestión real, nada, es un poco como, nada, es un parche nomás, ¿no? Después el jean se va a romper, porque el parche va a durar un poquito, va a durar un poco más, un poco menos, pero se va a romper, se va a terminar rompiendo, ¿está? Entonces, en ese sentido, en esa metáfora, lo que digo es que está bien, dale un bono a los trabajadores informales, a los jubilados, a los monotributistas A y B, como se les va a dar y todo eso, que lo anunció ayer el presidente. Véanlo, después les mando la noticia, si no. No está mal, pero a ver, está bien. Eso es como una política social focalizada, está bien focalizada, está bien dirigida, perfecto, ok. Y después a mano, ¿qué viene? ¿Cuál es la política social universal?
¿Cuál es lo que viene a restituir el derecho? ¿Qué me anuncia además? Me va a anunciar más posibilidad de trabajo, más obra pública, para que con la obra pública ustedes saben también que se reactiva el consumo, o no, o ya está, con eso ya está. Esa es la gran pregunta, la gran interrogante, ¿no? Matías, tiene que ver con el asistencialismo. Exacto. Clientelar o asistencialismo, digamos, van de la mano. O'Donnell no habla de asistencialismo, O'Donnell habla directamente de clientelar. Acuérdense que la diferencia de Ujú. clientelar con asistencialismo es una. El clientelismo se tiene que ver con el clientelismo político, clientelismo religioso. O sea, yo te doy una caja de mercadería a cambio de que vos vayas a mi iglesia, o yo te doy una caja de mercadería a cambio de que vos me votes, ¿no? Básicamente. Tiene que ver el clientelismo sobre todo con esas dos formas de clientelismo. El político y el que se ve mucho este último tiempo, y no tiene que ver con una religión, sino con todas las religiones, y como en la política no tiene que ver con un partido político, sino con todos los partidos políticos, este clientelismo religioso que se da, ¿no? Yo te entrego un colchón a cambio de que vos seas un fiel de mi iglesia, de la que sea, ¿no? No importa cuál. Y así pasa con los partidos políticos, todos hacen lo mismo. Eso es el clientelismo. Y el asistencialismo tiene que ver con la forma de brindar asistencia de parte del Estado. Por ejemplo, nosotros, no sé, yo como trabajador social voy y brindo asistencia a tal familia a cambio de esa retribución, digamos, ese respeto por el Estado. El asistencialismo y el clientelismo están siempre como muy de la mano. En el caso de O'Donnell no habla de asistencialismo, habla de las prácticas clientelares generalmente, ¿no? No habla de asistencialismo en sí, no habla de asistencia. Acuérdense que yo siempre digo que una cosa es asistencia, que es lo que hacemos nosotros, y otra cosa es asistencialismo, ¿no? Yo voy, entrego la caja de mercadería y después tengo que seguir trabajando. El asistencialismo es solamente entregar la caja de mercadería y decir, viste, Sin solucionar el problema de base. exactamente, Claro. nada, y le guiñaba el ojo y le decía, viste, yo te traigo siempre la caja de mercadería, vos preocupate. Y cuando pueda, decir todo el barrio que yo soy el que te ayude, ¿no? Esto de considerarte como el centro de atención, como que, ni siquiera el Estado, sino que como vos, como diciendo, yo soy el que lo soluciona, ¿no? Eso es una práctica asistencialista, ¿no? Hay muchos colegas que dicen que no, que eso no sucede, sí sucede, sí sucede, y de que no se dan cuenta que crean que no está bueno de crear esa dependencia entre el sujeto de derecho y nosotros. En realidad, si nosotros creamos una dependencia entre el sujeto de derecho y nosotros, estamos haciendo mal las cosas, no estamos haciendo bien. Yo me pongo muy contento cuando la familia deja de consultarme cosas. No porque no me los aguante más, no, no pasa por ahí. Pasa porque quiere decir que he logrado, de alguna manera, con diferentes estrategias, la autonomía de esa familia. En el momento hay que acompañar, pero una cosa es acompañar y otra es solamente brindar asistencialismo puro y nada más. El acompañar es un proceso en conjunto, que se hace en conjunto justamente. El asistencialismo es una relación vertical. Yo, que soy el que tiene los recursos, tengo los pañales, por ejemplo, de salud pública, te los doy a vos. Y no digas nada, y ojito, ¿eh? No, yo no lo hago así, yo lo hago así, miren, horizontal. O sea, yo le explico cada vez que doy los pañales en salud pública, a quien sea, a la persona que vaya, obviamente, generalmente madre, propio del sistema patriarcal, le explico, mirá, este pañal me tiene que agradecer a mí, o sea, agradecerle a la salud pública de la cual vos sos parte, porque vos también pagás los impuestos y demás, y la salud pública somos todos, ¿no? Y hoy el Estado te respalda un derecho que vos tenés vulnerado, que es el derecho, en este caso, a la salud de tu niño que tenga pañales, digamos, te lo está efectivizando, nada más. Pero hay que hacérselo saber eso a la gente, para que no crean que es una dádiva, un favor que vos le estás haciendo. Si no reproducimos las prácticas de la sociedad de beneficencia, ¿se acuerdan que vimos en segundo año? ¿Se acuerdan de eso? Que se daba antes, las damas de la oligarquía, que lo hacían por filantropía o por caridad, o Sí. por ingresar al cielo, digamos, o por el amor al hombre. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, nosotros muchas veces sin querer queriendo, o a veces queriendo querer, digo yo, eh, se hace eso. Entonces todo el tiempo que está diciendo, no, 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 yo no te estoy haciendo ningún favor. Para nada, para nada. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Mi trabajo es efectivizar un derecho que vos tenés. Yo lo que estoy haciendo es eso, nada más. No me tenés que ni que decir, ni gracias me tenés que decir. Sé que se dice gracias por una cuestión de respeto, nada más. Pero no tiene que ser un gracia de alabanza, tiene que ser así como una alfombra roja y, alabado sea el Señor. No, no. Y sé que hay muchos colegas que lo hacen, y eso está mal porque eso es antiético. ¿Se acuerdan que yo les dije una vez que no solamente tenemos que ser inteligentes en cuanto al saber, al conocimiento, que no solamente con el conocimiento basta para intervenir profesionalmente, sino que hay que tener una perspectiva ética política? ¿Se acuerdan de dije eso? ¿O no se acuerdan?
¿No se acuerdan? Sí, Sí, bueno. Y esa perspectiva ético-política no es nada más y nada menos que el compromiso y la responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad hacerle saber a los sujetos de derecho que justamente lo único que hacemos es restituir un derecho. Nada más. ¿Tá? Cortita. No tienen que hacer ninguna alabanza a nadie. No. Porque si descreemos en mi caso, hablo por mí, descreo las religiones porque no quiero que hagan una alabanza a alguien que para mí, recalco, acá puedo, no existe, entonces ¿por qué me tiene que hacer una alabanza a mí? ¿Quién soy? O sea, ¿se entiende esto? ¿Nada? Bueno, eso es importante. Bueno, dicho esto que dice O'Donnell, lo más importante de todo, dice que esta falencia que tiene el Estado, que se muestra como débil y angosto, justamente lo que hace es acarrear bastantes problemas. Entonces, los estados tienen escasa capacidad para democratizar sociedades, afectadas por una historia de desigualdad y exclusión. Entonces, ¿qué dice O'Donnell? Dice, es imposible democratizar las sociedades, que seamos todos iguales, porque propio del sistema capitalista, la desigualdad y por ende la exclusión. ¿Bien? Acuérdense que yo le digo que si hablamos de sistema capitalista es intrínsecamente desigual. El capitalismo justamente vive, necesita de la desigualdad. ¿Se acuerdan de eso? Sin desempleado, no tiene ejército de reserva, por ende no puede bajar los salarios. ¿Se entiende? ¿Bien? Sigo. Acá está lo que decía Auge, que el Estado está en todas partes y en ninguna a la vez. ¿Qué quiere decir ¿Alguna vez han escuchado esa frase? El Estado está en todas partes y en ninguna a la vez. ¿Alguna vez la escucharon? Yo la escucho a veces no, ya hasta... fue. ¿Eh? ¿Cómo te La escuché? ley del autor. Que Ah, la ley bien, del autor. bien. No, yo no la escuché así tan tajante, pero sí la he escuchado de alguna manera, que es lo que quiere decir la idea del autor. Y es esta relación que se da entre el Estado y la sociedad. Muchas veces la gente no sabe ni a qué tiene derecho como ciudadano. Y ahí estamos nosotros. Hola. Somos educadores sociales que tenemos que educar. Vos tenés derecho a esto, ¿no? Ejemplo, me pasó hoy que mi compañera de trabajo, la doctora, me dice que, bueno, que hace 20 días tenemos el utilitario del transporte roto en el hospital, ¿no? El transporte para ir de Bernasconi hacia Santa Rosa a las consultas con especialistas médicos. Entonces yo le digo, no hay problema, vamos a pedir el utilitario, o sea, el transporte a la municipalidad. La municipalidad ya nos viene negando nos viene negando muchos traslados, que son importantes, son consultas a especialistas, nada más y nada menos. Y que son si lo estamos haciendo apurado, porque son de extrema importancia, si no, lo haríamos con más tiempo. Sobre todo de niños y niñas. Entonces ahí tenemos un derecho sumamente vulnerado. Entonces la doctora me plantea, bueno, que la gente se encargue, si no, Mati, si no puede, yo sé que no puede, no, o sea, no puede pagarlo, que no, perdón, que no está el utilitario del hospital, la mayoría no da bola, bueno, que la gente se encargue. No, le digo a Cele, que mi compañero, digo, Cele, disculpame que te lo diga, sé que no tenés por qué saberlo, esto le digo, o sí tendrías que saberlo, pero bueno, como para considerar un poco, le digo, pero no es que no hay, el Estado municipal está exento de culpa, exento de responsabilidad. No, para nada. Cuando Estado provincial, que somos nosotros como hospital, no podemos garantizar la atención médica, porque no podemos garantizarle, le estamos dando el turno a Santa Rosa, pero no estamos dando cómo hacerlo llevar si no tiene ni auto ni combustible. ¿Cómo? Entonces no le estoy garantizando nada. O sea, es más, se la estoy complicando. Le estoy sacando un turno al que nunca puede asistir. Es una estupidez. Es como darle a alguien, decirle, che, te doy ventana para hacerte una casa. Sí, pero pará, Mati, no tengo ni ladrillo todavía. Nada, pero te doy ventana, vos hacetela a la casa, hacetela, te doy ventana. Sí, pero una estupidez, o sea, bueno, acá lo mismo, ¿eh? Como me plantea el intendente, no hay problema, Matías, yo te doy el combustible, le doy el combustible a la gente. ¿Y para qué quiere el combustible? ¿A dónde lo echa? ¿A dónde vos vas al surtidor y a dónde lo echas? Si no hay auto, no está el auto, no existe, no hay autito, o sea, no hay el tutú que te lleva, o sea, no entiendo que seamos tan estúpidos de alguna manera de decirlo, ¿no? Y que naturalicemos lo social, que es lo que hizo la doc hoy, la doctora. Guarda con esto. Entonces pongan en grande, prohibido naturalizar lo social. Pongan, por favor, prohibido naturalizar lo social. No se olviden nunca de eso. No naturalicen lo social. No porque lo haga mucha gente, quiere decir que esté bien. Algo que está mal, aunque lo haga mucha gente. ¿Está? Ahora le voy a pasar las frases.
Algo que está mal aunque lo haga mucha gente, no importa. Entonces, si los municipios de la zona sur, acá, Abramo, Rascón y San Martín, ahora hacen todo lo mismo, ninguno le importa el traslado de los pacientes de sus vecinos, mejor dicho, de su sujeto de derecho, que bien que cuando quieren que los voten ahí son sujetos de derecho. Si no les importan, bueno, díganlo, díganlo, háganse cargo de eso. ¿Eh? Pero no porque lo hagan todo que hiciste bien, no, no está bien, porque el Estado está ausente ahí. ¿Se entiende? ¿Bien? No está bien. Que lo haga todo el Sí, mundo no quiere decir que esté bien. O sea, no porque nosotros seis salgamos a robar y bueno, no, pero lo hace Vanessa, lo hace Bricia, lo hace Eugenio, lo hace Joana, lo hace Cintia, nada, nada. Entonces, como hacen todo, está bien. No, no está bien. No sé. Por más que lo hagamos los seis que estamos acá, no está bien. Bueno, eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Porque muchas veces nosotros naturalizamos lo social. Algo como que lo hace mucha gente, ya lo naturalizamos. Decimos, es parte del orden de lo natural. Está bien, porque lo haga todo. Y hoy a la doctora le pasó, y cuando yo se lo planteo, me dice, sí, la verdad que tenés razón, Mati. Me dice. Bueno, digo, yo sé que tengo razón, le digo, pero tengo razón no porque quiero tener razón, sino porque justamente es un derecho de la ciudadanía. No porque me levanté hoy con ganas de tener razón. No, no pasa por ahí. ¿Eh? Es más, me gustaría no tener que discutir y que el Estado municipal diga, no te hagas problema, Matías, no te hagas problema, doctora, ni nadie. Yo llevo a todos los pacientes que hace llevar y listo. Que debería ser así, ya está, menos problema. ¿Está? Y menos problema para la gente, que es la que termina sufriendo, ni nosotros ni el municipio. Los que terminan perjudicados, por ejemplo, el turno médico de mañana de una niña con retraso mental, con un pedido de informe urgente por parte de la escuela, no se va a poder efectivizar porque no hay traslado. ¿No? Así de cortita, no hay traslado. ¿Quién falló? Nosotros como Estado provincial, el hospital público que depende de la provincia, y el Estado municipal también. Pero lo que no entiende el señor intendente es que él como que no tiene nada que ver porque no tiene nada que ver con salud. Sí tenés que ver con salud. Porque vos tenés que ver con todo porque sos el intendente de todos los ciudadanos. Y las personas son sujetos de derecho y tienen un montón de derechos vulnerados. Así como tenés que ver con que no haya casa en Bernasconi, que es el derecho a la vivienda, también tenés que ver con el derecho a la salud. ¿Cómo que no tenés que ver? Sí tenés que ver. Pero es más fácil, Poncio Pilato. Lavate. Digo, ¿no? Lavate las manos. En esto que digo, en esto que me enojo, lo que dice O'Donnell es que el Estado no parece externo a la sociedad, sino que el Estado aparece como parte de la sociedad. Acuérdense siempre esto que dice O'Donnell. No aparece externo a la sociedad, sino que aparece el Estado como parte de la sociedad. Y ahí define como las cuatro dimensiones y con esto termino. Eh, el conjunto de burocracias hace que el Estado esté enfrente de la sociedad. El Estado está enfrente, ¿no? Acá están los papeles, acá está el Estado, digamos, como la sociedad, digamos, el Estado como conjunto de burocracia con los papeles, y acá, digamos, estaría la sociedad, enfrente, como que los enfrentan los papeles con este sistema de burocracia. Después, como foco de identidad colectiva, el Estado está encima de la sociedad. ¿Por qué? Porque es un nosotros, un todo, el mate, lo que hablábamos hoy, toda la parte cultural. Y el Estado, como filtro, el Estado está alrededor de la sociedad. Esto que decía de la frontera, el Estado está alrededor de la sociedad. Acá está la sociedad, esta es la sociedad, este es el Estado está acá alrededor. ¿Está? Y como sistema legal, estas normas y leyes, el Estado está adentro de la sociedad, porque justamente es la que regula normas y leyes. ¿Bien? Eso es como que ahí define, entonces yo le pregunto en el final, ¿cómo define O'Donnell la relación entre Estado y sociedad? Es justamente dependiendo de las dimensiones. ¿Eh? Primero que el Estado es parte de la sociedad, no es ajeno, no es externo, es parte de la sociedad. ¿Está? Dependiendo de la dimensión, está enfrente, encima, alrededor o adentro. ¿Ok? Bien. Ah, me faltaba esta partecita, perdón. Algo importante. Eh, ¿A qué Estado tenemos derecho como ciudadanos? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué Estado tenemos derecho como ciudadanos? Eso se pregunta O'Donnell. Y la gente a veces no lo sabe. ¿A qué Estado tenemos derecho como ciudadanos? O cambia la pregunta. democrático. Bien, bien, importantísimo. Bien, Euge. Entonces, para que sea un gobierno democrático, tengo que cumplir con las cuatro dimensiones que abarca el Estado según O'Donnell, ¿no? Esto que decía, el conjunto de burocracia, el foco de identidad Sí. colectiva, filtro, sistema legal. Entonces, mediante el logro de niveles satisfactorios de desempeño, sus cuatro dimensiones, o sea, si cumplimos esas cuatro dimensiones, que puede ser un Estado promotor del desarrollo económico y la equidad social. Eso anótenlo si quieren. Promotor del desarrollo económico y la equidad social. Tengo que desarrollar la economía y tengo que lograr no la igualdad social, sino la equidad social. ¿Eh? Igualdad de oportunidades sería, entre paréntesis, si quieren ponerlo. Y como promotor y garantía
de los diversos aspectos de la ciudadanía, político, civil, social y cultural. Entrañados, dice, por una democracia de suficiente plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Garantizar los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. A ese Estado tenemos derecho como ciudadanos. Este tipo de Estado, dice O'Donnell, para terminar, como moraleja, dijo, es el ancla indispensable del derecho a la ciudadanía. Los derechos realmente existen cuando son implementados por un Estado de y para la democracia. Eso sí, anotarlo. Entonces, los derechos realmente existen cuando son implementados por un Estado de y para la democracia. De y para, no solo una cosa. De un gobierno democrático para la democracia y para la democracia. ¿Se entiende? De y para. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, dicho esto, chicos, ahora les paso la frase de la que hablaba, de la que hablé, que justamente tiene que ver con el contexto este, que aunque muchos hagan las cosas mal, no quiere decir que esté bien. Ténganlo en cuenta. Ahora se las paso por WhatsApp. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? No es difícil, O'Donnell. Si lo charlamos, lo debatimos, lo explicamos. Si lo leen solo, por ahí puede ser un poquito complicado. ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió todo? Sí, bastante constructiva y se entiende mejor, obviamente. Bien, bueno, eso es importante. Si algo no se entiende y no se animan a preguntarme ahora por X cosa, porque por ahí están apuradas para descansar y está bien, son las 9:30 de la noche, me manda un mensajito al privado, no hay problema, o al grupo, por donde ustedes quieran. No hay drama. No, con eso terminaríamos el trabajo práctico número 1, que ustedes ya entregaron. El trabajo práctico 2 es solamente de OSLAC, es solamente ese texto de la formación del Estado argentino, hacer un poco de reconto ahí de la historia, lo que vimos en segundo año, y ustedes van a ver que todo lo que vamos a ver este año, nada está aislado, tiene que ver con todo lo que vimos en tanto segundo como en tercer año. Si han estudiado bien segundo y tercer año y está bien ese concepto aprendido, esto del cuarto año de política social sería como repasar, básicamente. Así que bueno, nada. Política social es una materia de mucha lectura. Solamente eso, no tiene dificultad en el léxico. No tiene palabras nuevas, no vamos a inventar ningún concepto más, alguno que otro sí, pero no hay grande cantidad de conceptos nuevos que ustedes van a aprender acá, sino que es leer, 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 leer mucho. Bueno, y no se olviden que es muy importante el tema de la política social, porque nosotros no solamente los trabajadores sociales la ejecutamos como creen mucho, sino que también las diseñamos, las ejecutamos y las evaluamos. Muchos creemos que solamente somos ejecutores de políticas sociales. Una política, no, de algún lado nació la política social, no es que viene del más allá. Alguien la diseñó. ¿Tá? Bueno, ¿y por qué ese alguien no podemos ser nosotros? Diseñémosla nosotros. Después nos quejamos cuando los planes, programas, proyectos los diseña cualquier persona y nosotros tenemos que cumplir. Le decimos, está todo descontextualizado, todo tiene que ver con el territorio. Bueno, hagámosla nosotros, diseñémosla nosotros, ejecutémosla y evaluémosla. Porque también es cierto que si evaluamos y vemos que nuestra política social no es muy buena, tenemos que hacer una culpa, replantearnos, reformularla. Y listo, y se terminó, no pasa nada. ¿Tá? Bueno, chicas, listo, entonces no me molesto más. Subo en estos días la clase grabada a la plataforma. Ahí les mando la frase por WhatsApp y cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Gracias por el respeto, como siempre. Dale, Un beso. chao, Nos Matías, vemos. gracias, Chao, chao. cuídate. Chao. Gracias. Chao, A chao. ti, chao. Chao, chao.